Creo que para todos es necesario entender y encontrar que los equipos europeos en este Mundial de Clubs no solamente son los favoritos, sino que son los obligados precisamente por la calidad y la cantidad de jugadores que tienen para justamente competir y llevar a cabo una competencia donde sobresalgan por encima del resto. Por supuesto que puede haber sorpresas de Sudamérica y también de Norteamérica, pero la realidad es que el conjunto o los conjuntos europeos deben de estar a la vanguardia y deben de sobresalir por sobre todas las cosas, pese a que el fútbol justamente es el arte de lo ensombrecedor. Hoy en día creo que hay varios equipos que le tienen que dar justamente rienda suelta a la lógica. Uno de esos equipos es la escuadra del Chelsea, un Chelsea que hoy ganó, pero que por momentos tuvo muchas complicaciones, no solamente de frente al arco de Lloris, que es el arquero del LAFC, sino también en defensa. Hubo momentos en donde el equipo de el LAFC tuvo una superioridad al margen de las circunstancias, entendiendo de que no fue del todo un equipo con mucho esplendor, que no fue un equipo con mucho agasajo en esa situación, en esa praxis ofensiva, pero que generó ciertas complicaciones por las bandas y por la saga defensiva, en donde inclusive Sánchez termina sacando un par de jugadas interesantes e importantes de lo que te generó en su momento Olivier Giroud, Martínez y Boanga. Hay muchos elementos que mencionar justamente por parte del conjunto del Chelsea, yéndonos y remitiéndonos únicamente a la situación del conjunto de los Blues. Creo que fue un partido donde podían dominar, donde lo podían ganar. No sé si al grado de golear, porque el LAFC es un equipo que tiene ciertas ventajas y cierto volumen de juego justamente por esas figuras y esas estrellas que tienen ya una expertise en este deporte y no solo en este deporte sino que también al margen de la competitividad del fútbol. Pero el Chelsea tiene un equipazo, el Chelsea tiene un equipo que si bien puede o no puede pesar en la Premier League, creo que en este Mundial de Clubs puede no solamente gustar, sino sorprender. Este partido, vuelvo y repito, salió casi con lo mejor, tuvo prácticamente un 11 inicial, un 11 de lujo, donde salió Jackson, Madueke, Palmer, Neto, por supuesto la situación de Caicedo, James, el arquero Sánchez, Colwill, Cucurella, y además los que entraron, los revulsivos, Enzo Fernández, la propia situación de Christopher Nkunku, entonces los recientes refuerzos que llegaron de otros frentes precisamente para reforzar al conjunto del Chelsea, tanto para este Mundial de Clubs como para lo que viene para la siguiente campaña. Entonces, creo que una de las obligaciones importantes del Chelsea es demostrar no solo con calidad, no solo con marcador, sino que también ser ese equipo ya contundente. No sirve de poco o nada el hecho de que seas un equipo con mucha calidad estratégica e individual si vas a terminar sufriendo y sufriendo de una forma en donde en todos los planos y en todos los márgenes de realización eso está por fuera de toda conciencia y no solo de toda conciencia sino de toda realización. Es decir, yo creo que hoy el Chelsea sufrió de más pese a que el marcador no se ve justamente con ese margen de maniobra, con ese peso específico, pero que si vemos el desarrollo del juego, hubo momentos en donde el Chelsea careció de idea, de sustento, pelotazos largos, controlando el balón y perdiéndolo en la generación de defensa-ataque. Y el LAFC sin mucho realmente complicó y tuvo oportunidades interesantes al frente o al marco de Sánchez. Entonces, creo que por este motivo no digo que el Chelsea no vaya a ser primer lugar. A ver, está en un grupo donde todavía le falta enfrentar al Flamengo y a la Esperanza de Tunis, que creo que debe de ganar los partidos por pura crítica y también por la obligación y por la esencia de este equipo, un equipo europeo, histórico y que tiene justamente una calidad de jugadores que vuelvo a repetir, no sé si son los mejores jugadores por posición en ese respectivo ítem o en ese respectivo anaquel, análisis, pero es una realidad que son tipos que ya tienen un experimento, una experiencia, un bagaje importante en el fútbol europeo y que por ese bagaje y que por esa superioridad deben de ejercer justamente con calidad, con temperamento, con idea, con individualidad, con un montón de factores,
ese nivel importante del cual se desea ver al Chelsea. Vuelvo y repito, yo me mantengo en este estándar, yo me mantengo en esta narrativa, en este discurso donde los equipos europeos en este Mundial de Clubs necesitan, deben ocuparse en demostrar con calidad, con mucha concentración y con mucho fogueo justamente lo que nosotros podemos devenir y vaticinar para las siguientes campañas. No quiero meter otros equipos, ni entrometer a otros equipos, ni son comparaciones en lo absoluto, pero creo que el Chelsea está en este rango o en este margen de equipos, los cuales no necesariamente pueden quedar campeones, pero deben de comprometerse a... ¿Por qué? Porque eventualmente te vas a enfrentar a equipos del mismo calibre que tú al margen europeo o te vas a enfrentar a equipos con una superioridad importante y es ahí donde justamente no se tiene que desmoronar lo que tienes que lograr y lo que tienes que indicar a través de tu generación de juego y resultados contra esta clase de equipos que son los otros próximos dos. Más allá de que el Flamengo puede sorprender, creo que eso no impide y no limita el hecho de que el Chelsea tenga y debe de ofrecernos mejores partidos. Enzo Fernández vuelve a ser un tipo categórico, un tipo que tiene un peso específico en la plantilla, más allá de que te vuelvo a repetir, Palmer, Caicedo, Neto, el propio Jackson son jugadores que de alguna forma sí mantienen ese ejercicio futbolístico de superioridad. El hecho de que Enzo Fernández sea la pieza, sea el aura, sea la resolución, sea el efecto por el cual el Chelsea termina llevándose el resultado no solamente de este partido, en la Premier League, lo que fue la temporada pasada, Enzo Fernández tuvo un peso específico, un peso categórico con el conjunto de los Blues, y es aquí donde vuelvo y repito, a ver, es importante que tengas un nombre inmediato, certero, concreto, contundente, por supuesto que sí, pero ¿dónde están los demás? Neto también realiza una anotación fabulosa, pero dentro de la primera parte y la segunda parte hubo un momento donde la escasez de juego sí se vio importante y si bien esa escasez de juego no termina siendo o no termina evidenciando alguna situación con el Chelsea, no termina siendo alguna justificación para que el conjunto del LAFC hiciera más de lo que realizó, que fueron simplemente tiros y por ahí presionar, hacer una presión alta sobre la saga defensiva del conjunto del Chelsea, independientemente y al margen de ello, creo que el Chelsea aún así no debe de confiarse ni debe de subestimar lo que te pueden hacer el resto de los equipos que se vienen no solo en tu respectivo grupo, sino también en lo que se te viene de la competencia. Es por ello que hoy es un resultado importante, es un 2-0. Mejor el equipo del Chelsea en posición, en generación de juego, inclusive en esa fracción de verticalidad, contundencia, pero el hecho de que haya sufrido por momentos en la primera parte, y no sufrido, a ver, que haya hecho el LAFC jugadas donde realmente hubo cierta descoordinación y desconcentración de la saga defensiva y que el arquero Sánchez tuviera cierto peso específico, no para una derrota del Chelsea, sino quizá para que este resultado fuese 2-1, porque creo que el LAFC mereció al menos el gol. El fútbol no es de méritos, el fútbol es lo que termina pasando y eso es lo más contundente, pero la realidad es que hoy Sánchez se comportó a la altura y se comporta a la altura porque hubo ciertas, vuelvo y repito, hubo ciertas precauciones que no tomó el conjunto del Chelsea y de alguna forma el margen de maniobra o el poco margen de maniobra que tenía el LAFC lo termina aprovechando y lo termina aprovechando de frente al arco de Sánchez, no con el resultado, no con una anotación, pero sí justamente sacudiendo tanto en la primera como en la segunda mitad ciertas jugadas que fueron espasmos de un lado de respiro y del otro lado de preocupación. Entonces ya veremos qué tal le va al Chelsea en el resto de la campaña, pero es una realidad de que se tiene que exigir más este equipo porque debe de estar compitiendo contra los que no tienen su calidad, contra los que tienen su calidad y contra los que son superior en calidad. Entonces ya veremos qué es lo que termina pasando con el conjunto que es ganador de la Conference League, de la Champions League, de la Europa League. Nos estamos viendo, cuídense mucho, hasta la próxima. Chao.